¿Te sientes abrumado? ¿La tristeza te acompaña? En Chota, todos enfrentan desafíos en su salud mental, pero hay esperanza. Renacer contigo. En Santa Mónica Radio te ofrece un espacio de apoyo y aprendizaje. Aprende herramientas prácticas para cuidar tu bienestar emocional, consejos, entrevistas y experiencias reales para mejorar tu calidad de vida. Renacer contigo, los viernes a las 5 de la tarde por Santa Mónica Radio. Comienza a cuidarte hoy mismo. Renacer contigo. Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Santa Mónica Radio? ¿Cómo están? Buenas tardes, aquí estamos nuevamente para un programa más de Renacer. Profesionales de diferentes carreras, como cada viernes, nos presentan temas que necesitan conocer a través de las preguntas, así como también la orientación que se basa principalmente en los temas psicológicos. Y hoy hablaremos sobre prevención de la ansiedad. Está con nosotros la psicóloga Yesmith Llatas Chávez. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes y bienvenida al programa. Muy buenas tardes con todas las personas que nos están escuchando. Buenas tardes, amigo Jaime. Nuevamente agradecer a todo el equipo de Radio Santa Mónica por permitirnos a todos los profesionales del Centro de Salud Mental estar cada viernes acá en esta radio para poder comunicarnos con la población que nos está escuchando y lograr el objetivo de prevenir problemas de salud mental. Y el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante acerca de lo que es la ansiedad y cómo prevenir la ansiedad. Claro, un tema que necesita conocer porque entiendo que es crucial adoptar algunos hábitos, ¿no? Creo que ahí se me escucha, ¿no? Perfecto. Decía, adoptar algunos hábitos de vida, sobre todo saludables. ¿Cómo podemos encaminar esos hábitos, doctora? Es importante también mencionar a nuestra población un poquito de qué es la ansiedad para que sepan en qué consiste esta terminología. Ansiedad es se podría decir una respuesta emocional ante un estímulo que nosotros podemos considerarle como amenazante. Y frente a ese estímulo tenemos miedo, de repente se nos sudan las manos, late el corazón un poquito más rápido, se nos suda el pecho, tengo presión en el pecho o empiezo a temblar, etc., ¿no? Pero hay una ansiedad que es normal y hay una ansiedad que es patológica. Una ansiedad, ¿cuándo es normal? Una ansiedad es normal, como por ejemplo, ahorita alguien sale por la calle y viene un perro a atacar y en ese momento es normal que ante ese estímulo empiece a temblar, mi pupila se dilate, mi corazón empiece a latir, mis manos empiezan a sudar y empiezo a tener una actitud de defensa ante esa situación. Entonces, en esa situación es normal que yo tenga ansiedad. Esa ansiedad es totalmente normal. Igual, por ejemplo, hay una persona que viene a atacar a otra persona, es normal que la víctima o las personas que están observando en ese momento tengan miedo. Y frente a ese miedo tengan toda esa sintomatología fisiológica que el cuerpo normalmente reacciona frente a eso. Esa ansiedad es normal, es sana, es saludable, porque mi cuerpo en ese momento empieza a reaccionar para que yo pueda saber qué es lo que voy a hacer. O huir o atacar ante esa situación, ¿no? O lo ataco al perro o veo un palo para atacarlo o voy corriendo a defenderme. Entonces, esa ansiedad es totalmente normal. Pero ¿cuándo es una ansiedad patológica? Cuando no hay un estímulo amenazante que pueda atentar contra mi vida, contra mi salud, contra mi integridad, pero yo en mi pensamiento creo un estímulo amenazante que no es real. Y frente a ese estímulo, yo hago automáticamente que mi cuerpo tenga taquicardia, mi corazón, tenga presión en el pecho, tenga dificultad para respirar, no pueda dormir, no pueda conciliar el sueño, empiece a tener la sudoración respectiva o el temblor en el cuerpo.
Y si yo continuamente empiezo a tener pensamientos no reales, pensamientos irracionales ante ciertas circunstancias, continuamente mi cuerpo va a empezar a somatizar, va a empezar a enfermar. Mi miedo va a ser más frecuente, mi miedo va a ser más intenso. Y si toda esta sintomatología física que estoy teniendo en mi cuerpo, emocional por mi miedo, mi terror que yo estoy teniendo, va por más de 15 días, ya estamos hablando de una ansiedad patológica, de una ansiedad enfermiza. Esa es la que ya me va a conllevar a tener problemas en mi entorno. Voy a tener problemas de repente a cumplir mi función como madre, como padre, como trabajador, como hijo, como estudiante. Y cuando yo ya tengo dificultad para poder desenvolverme adecuadamente en mi entorno, ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Recordemos también que cuando las personas tienen esa ansiedad, el cuerpo segrega una hormona que es la hormona del cortisol. Y la hormona del cortisol llega a inflamar ciertas áreas nucleares de mi organismo. A algunas personas se les cae el cabello. Algunas personas empiezan con dolor de cabeza. Algunas personas tienen dificultad para conciliar el sueño. Otras personas tienen dolor en la columna, dolor articular. Otras personas tienen problemas con el estómago. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas ya empezaron a tener enfermedades psicosomáticas producto de la ansiedad. Esos son los síntomas, vamos a decir, doctora. Así es decir, son enfermedades psicosomáticas producto de la ansiedad. Son unos síntomas físicos que está teniendo mi cuerpo producto de esa ansiedad. ¿Y por qué se produce la ansiedad? ¿Cuáles son las causas? Los factores que producen la ansiedad son múltiples. Hay desde un factor ambiental a un factor genético. Cuando hablamos de un factor genético, quiere decir que si mi padre, mi mamá, personas muy cercanas a mi entorno familiar ya han tenido estos síntomas, existe el riesgo que yo también como hija pueda tener también esa enfermedad. Otro de los factores que conllevan también es de que las personas tenemos preocupaciones excesivas o miedos excesivos en nuestra vida. Las preocupaciones relacionadas especialmente al trabajo. Hay muchas personas que viven con un nivel de estrés muy elevado. Recordemos que el estrés es bueno hasta cierta medida, porque el estrés cuando es bueno me ayuda hasta despertar mi potencial, mis propios recursos como trabajador. Pero el estrés, cuando ya es patológico, ya empieza a que mi cuerpo empiece a somatizar, cuando ya es muy continuo y yo no doy una solución o una respuesta adecuada ante lo que me está estresando. Entonces, cuando ya es algo patológico, lleva a enfermarme. Hay trabajadores en diferentes instituciones que con frecuencia tienen dolor de cabeza, que con frecuencia tienen problemas con la piel, que con frecuencia tienen dolor articular, que con frecuencia tienen dificultad para conciliar el sueño, que con frecuencia se les cae el cabello, que con frecuencia tienen alguna enfermedad psicosomática, y eso es producto del estrés. Muchas personas frente al estrés ya saben qué parte de su cuerpo les duele. Se elimina el estrés, automáticamente ese problema físico que están teniendo van disminuyendo, ¿no? Doctora, ¿y la ansiedad lo puede tener cualquier persona? Vamos a decir, ciertas causas, ciertos efectos pueden mostrarle físicamente. Claro, como le estaba indicando, la ansiedad por el mismo tema de que cuando nosotros estamos estresados, preocupados, nerviosos, el cuerpo segrega la hormona que se llama cortisol. Esta hormona del cortisol lamentablemente demora en salir de nuestro propio cuerpo de manera natural de 6 a 8 horas. Por lo tanto, si yo con frecuencia estoy estresada, preocupada, incluso lo tengo casi todo el día. Y Marian Rojas Escapé, una psiquiatra española, en la pandemia, pospandemia, hizo estudios acerca de esta hormona del cortisol. Y el cortisol, como les decía anteriormente, tiende a inflamar ciertas áreas nucleares de nuestro cuerpo, hasta está asociado a enfermedades cancerígenas. Y ataca especialmente en el tema del estómago, en el tema
de problemas articulares, problemas de la piel, cuero cabelludo, el tema del corazón, etcétera. ¿Cómo prevenir la ansiedad? La ansiedad, que puede considerarse también una emoción, vamos a decir, normal, porque todos podemos pasar por alguna desesperación, como nos explicaba, una desesperación, alguna reacción propia de los seres humanos, pero ya cuando las situaciones cambian o son un poco más, son diferentes a las normales, ya vamos teniendo problemas, ¿no, doctora? Es decir, todas las personas hemos pasado y hemos sentido la ansiedad ante una primera entrevista, ante una entrevista para un trabajo, cuando de repente estoy esperando un resultado de medicina, o cuando alguien me insulta en la calle, o cuando los padres nos gritan, etcétera, ¿no? Todos en algún momento hemos sentido esa ansiedad en nuestro cuerpo y eso es totalmente normal porque es una respuesta emocional ante una situación determinada. La ansiedad con frecuencia sí ya puede tener consecuencias. Así es. La ansiedad ya es patológica cuando los síntomas que siente mi cuerpo, como la taquicardia, el dolor de pecho, dificultad para respirar, dificultad para dormir, no concilio el sueño adecuadamente, tengo sudoración de manos, me siento angustiada, desesperada y frente a eso yo ya me encierro, me aíslo, ya no puedo trabajar como debe de ser y eso dura por 15 días, ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Ahí es cuando ya necesitamos la intervención multidisciplinaria y cuando la ansiedad ya es un trastorno, pero está en nivel moderada a severa, necesitamos el apoyo con el tratamiento farmacológico que le da el psiquiatra o el médico de familia especializado. O sea, ¿y cuándo necesitamos ya tratamiento psicológico? ¿Cuándo necesitamos la ayuda de un profesional? El profesional en psicología, recordemos, es para prevenir y para intervenir, ¿no? Es para intervenir, tanto para ayudarles a cómo prevenir a que estos síntomas continúen en mi organismo y hasta para tratar y hacer el tema de la recuperación. El tema del tratamiento acá es multidisciplinario porque ingresa la psiquiatra, ingresa el psicólogo con formación en psicoterapia, ingresa la terapeuta ocupacional para el tema de la actividad física, para el tema de las ocupaciones, ingresa también acá la químico, el licenciado en enfermería. Es un trabajo multidisciplinario que se realiza en estos pacientes. Y, por ejemplo, cuando un paciente ya ha complicado, vamos a decir, por la ansiedad, los comportamientos, ¿cuáles son los más visibles? Lo que pasa es que la ansiedad, cuando ya es algo patológico, tiene varias ramitas, se podría decir. O es un trastorno de ansiedad generalizada en donde la persona tiene preocupaciones excesivas frente a una situación, tiene pensamientos catastróficos frente a esa situación y ese mismo pensamiento preocupante hace ya que el cuerpo segregue el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, que hace que inflame ciertas áreas nucleares de nuestro cuerpo y esa persona frente a esas síntomas físicos que está teniendo, tiene un miedo intenso a morir. Y esa persona lo que hace es encerrarse, aislarse, gritar o tener un miedo intenso a alocarse, se podría decir, ¿no? Esa es una ramita, se podría decir, el trastorno de ansiedad generalizada. Después tenemos el otro, el trastorno obsesivo compulsivo, en donde las personas empiezan a tener obsesiones, por ejemplo, en tema de la limpieza, que hemos tenido un indicador bastante elevado después de la pandemia en el tema de la limpieza, donde las personas utilizan excesivamente el tema de lavarse las manos, el de bañarse continuamente, por ese miedo intenso a tener el virus de esta enfermedad del COVID, ¿no? O sea, el de lavarse las manos es un comportamiento funcional, porque todos nos lavamos las manos, ¿no? Después de salir del baño, antes de consumir los alimentos, etcétera. Pero cuando ya es disfuncional, cuando yo lo hago 10, 15 veces, 20 veces, o cuando de repente ya hasta me lastimo la
piel hasta dejarle ya casi sangrando. Entonces ya empieza a tener una obsesión frente a esa situación. O cuando yo también tengo un miedo específico, por ejemplo, a meterme a lugares cerrados o a lugares abiertos, como por ejemplo ya estamos cerca a las fiestas patronales, una persona con fobia de repente a lugares abiertos o con mucha gente, como el Coso Taurino o de repente las fiestas que hay en la Plaza de Armas las noches, una persona con fobia específicamente a lugares públicos donde hay mucha gente empieza con su taquicardia, su desesperación, siente que se va a desmayar, la sensación de las náuseas respectivas, el dolor de cabeza, y frente a ello ellos prefieren encerrarse, aislarse y no salir. Entonces, la ansiedad tiene, podría decirse así, diferentes ramas, que es ansiedad generalizada, fobias específicas, los trastornos obsesivos compulsivos, etcétera, ¿no? Son diferentes sintomatologías, se podría decir, que presentan. Ahora, Yasmín, díganos, por ejemplo, hay casos palpables, dicen, tengo ansiedad y entonces quiero comer y comer, y estar ahí, ¿no? Y como que no siente que los alimentos pues satisfacen o llenan el estómago, ¿no? Lo que pasa es de que las personas, uno de los factores que tiene que identificar frente a algo que yo me siento con esta opresión en el pecho, con esa desesperación, tengo que identificar primero qué es lo que me está conllevando a ello. Pero lamentablemente algunas personas no identifican cuál es la causa que está originando la ansiedad, y estas personas tapan ese vacío o ese dolor o esa desesperación con los alimentos. Es decir, compensan, calman su ansiedad con los alimentos respectivos, y muchas personas conllevan a los atracones, es decir, se alimentan compulsivamente, ¿no? Otras personas se van a los chocolates, empiezan a comer chocolate y chocolate y chocolate, a pesar que no tienen hambre. Es totalmente diferente a una persona que tiene hambre y sacia esa necesidad, pero las personas que ya tienen ansiedad no identifican el problema en sí que les origina, y aparte que no identifican el problema, tampoco tienen hambre en sí y empiezan a comer compulsivamente ciertos alimentos, y cuando eso no lo controlan, conllevan a un hábito. Es decir, cada vez que sienten esos síntomas de ansiedad, hacen su compulsión de ir comiendo los alimentos, y eso les tranquiliza, se podría decir, esos síntomas de ansiedad que están teniendo estas personas. Y asimismo también hay que recordar a nuestra población que a nivel regional, en el año 2003 se ha registrado más de 9,000 casos de ansiedad. A nivel regional, la ansiedad ocupó en el año 2023 el primer problema de salud mental el problema de salud mental que está ocupando el primer lugar, los trastornos de ansiedad. Y en nuestra provincia de Chota también el problema de salud mental que está ocupando el primer lugar es la ansiedad. Es por eso que nosotros estamos llegando a la población para que puedan identificar dichos síntomas. Muchas personas confunden que de repente les va a dar un paro cardíaco y van al cardiólogo, o de repente tienen problemas. Si bien es cierto, los síntomas mayormente son físicos, por eso acuden a esos especialistas, y cuando el especialista identifica que no hay ningún problema orgánico, lo deriva al tema de salud mental para que pueda ser tratado por un psiquiatra, por un psicólogo o un equipo multidisciplinario, ¿no? Y hay muchas personas que se desesperan frente a esta sintomatología. Hemos tenido varios casos en nuestra provincia de Chota y distritos que gente frente a estos síntomas venden sus terrenos, venden sus vaquitas, venden sus animalitos para irse a ver qué es lo que está pasando con sus síntomas. Y estas personas gastan su dinero en diferentes profesionales para que les puedan ayudar a identificar su problema, ¿no? Cuando en realidad no es un problema orgánico, sino es un problema psicológico, es un problema de salud mental. O sea, la ansiedad pasa todo por la mente. Mayormente todo nace desde las preocupaciones. Claro.
Es como que si tú tienes preocupaciones, pero no lo manejas adecuadamente, pasa a otro nivel que se llama estrés. El estrés no lo manejas o no lo canalizas adecuadamente, pasa a otro nivel que es la ansiedad. La ansiedad no lo manejas adecuadamente y ya tus síntomas están por más de 15 días y eso te está conllevando a no tener un adecuado desenvolvimiento en tu entorno, esa ansiedad ya se volvió patológica. Patológico, ¿no? Así es. Es decir, ¿y dónde se posiciona más la ansiedad? ¿En los hombres, en las mujeres? ¿Igual? Mire, en la actualidad, a lo menos en el centro de salud mental, las personas que son más diagnosticadas con problemas de ansiedad son las mujeres. Tenemos un indicador de en nuestra población que la mayor parte de nuestra población son las mujeres. ¿Y qué expresan ellas como para que la profesional le pueda ayudar? Es decir, ¿Hay voluntad o ya sienten una frustración como que se le está acabando todo? Lo que pasa es que va a depender del tiempo con lo que están viviendo con esta ansiedad. Porque recordemos, cuando la ansiedad se diagnostica a tiempo, las personas sí tienen esa esperanza de mejorar y obviamente se recuperan las personas. El tiempo, cuando ya es un trastorno de ansiedad, algo patológico, mínimo es de 6 meses el tratamiento completo que tienen que recibir. Pero cuando las personas ya vienen viviendo 15 años, 20 años con este problema, la ansiedad ya se vuelve crónico. Y cuando ya ingresan al centro de salud mental, lo que les ayudamos es de que aprendan a tener calidad de vida y canalizar adecuadamente esas emociones y reestructurar esos pensamientos irracionales a tener pensamientos más sanos que nos ayuden a tener un desenvolvimiento adecuado. Muy bien, vamos en este momento a enfocarnos a cómo vamos a prevenir. Recordemos en sesiones anteriores o en momentos en que hemos tenido para poder transmitir información hacia ustedes, hemos hablado cuán fundamental son los padres de familia, cuán fundamental es la familia. Para prevenir necesitamos vivir, estar en espacios saludables. ¿Qué quiere decir una familia saludable? Una familia saludable quiere decir que hay un entorno en donde hay una comunicación, donde hay un entorno en donde hay respeto, donde hay un entorno en base a valores, donde en mi entorno familiar sí hay problemas, pero lo resolvemos ese problema con el diálogo, con la comunicación, sin llegar a la violencia física, psicológica o cualquier otro tipo de violencia. El tener una familia saludable es fundamental. Eso va a permitir que nuestros hijos también vayan formándose y sean personas saludables. Es por eso que se les pedía de que antes de que formemos un hogar, nosotros primero debemos de ser personas saludables. Y al ser personas saludables vamos a tener la capacidad para poder elegir también una persona saludable. Cuando hablamos de personas saludables es una persona con una autoestima fortalecida, una persona con una comunicación adecuada, una persona que vive en base a valores, una persona que sepa canalizar adecuadamente sus emociones. Entonces, cuando nosotros vivimos somos personas saludables, vamos a tener mejor predisposición a poder elegir también una persona saludable y así formar una pareja saludable. Vuelvo a repetir, persona o familia saludable no quiere decir que no hay problemas, sí hay. Todas las personas vamos a tener problemas, vamos a tener conflictos. La idea es resolver esos conflictos sin llegar a una violencia física, sin llegar a una violencia psicológica. Entonces, ese es lo primero que necesitamos para poder prevenir los problemas de salud mental, enfocándonos específicamente en esta ocasión a la ansiedad. Lo segundo es de que tengamos estilos de crianza adecuados con los hijos, es decir, que nosotros eliminemos el estilo de crianza autoritario, rígido, y eliminemos el estilo de crianza hacia nuestros hijos de sobreprotección.
¿Por qué? Porque este estilo de crianza de autoritario, rígido, imponente, hace a que los hijos crezcan en ambientes de mucho miedo, en ambientes en donde va a tener miedo a hablar, expresarse y comunicarse ante los padres. Y si eso vamos criando hijos miedosos, hijos inseguros, automáticamente ya su cuerpito está segregando cortisol. Recordemos que el cortisol es la hormona del estrés y los niños desde pequeñitos ya están segregando esta hormona en su cuerpo. Por lo tanto, si un niño sigue creciendo en un hogar autoritario, rígido, en donde hay violencia física, donde hay insultos, donde hay humillaciones, y no solamente es por algún comportamiento, sino de repente hay que padres exigen a los hijos en tener calificaciones altas, en donde para ellos es una nota buena sacarse 17, 18, 19, 20, y si sacan 15, 14, 13 son malas notas, en donde los niños empiezan a interiorizar eso y a creer en la vida de que esa es la forma de vivir, con estrés, con miedo, con angustia. Entonces, cuando nosotros tenemos esos estilos de crianzas autoritarios, corremos el riesgo a que los niños desde pequeñitos empiecen a morderse las uñas, empiecen a ser más agresivos, más violentos o a tratar mal a las personas. Eso automáticamente, la violencia conlleva a la ansiedad. Asimismo, el tener un estilo de crianza sobreprotector, en donde queremos a que nuestros hijos no les pase nada, a que nuestros hijos todos tengan, a que nuestros hijos no sufran. Eso también conlleva a que los hijos piensen que el mundo gira a su alrededor y ante pequeñas frustraciones ellos empiezan a tener mucho miedo, empiezan a tener preocupaciones y si eso no se maneja adecuadamente, inicia los problemas de ansiedad o las ansiedades patológicas también en los niños. Entonces es fundamental, vuelvo a repetir, vivir en ambientes saludables, tener familias saludables, parejas saludables y brindar un estilo de crianza también saludable. Eso va a sumarse y ayudar a que nuestros hijos puedan evitar y prevenir ansiedades patológicas. Asimismo es fundamental, recordemos que nosotros en el tipo de sociedad que vivimos, en un mundo tan globalizado, es normal que nosotros tengamos preocupaciones, tengamos estrés, tengamos cierta ansiedad, pero saludable. Por lo tanto, es importantísimo que frente a esas situaciones normales y de estrés, que nuestro cuerpo segregue cortisol, inflame nuestros cuerpos, pero también es fundamental la actividad física. La actividad física ayuda a prevenir y a intervenir problemas de salud, especialmente cuando hablamos de la ansiedad, porque científicamente se ha descubierto que cuando hacemos actividad física disminuye los niveles de cortisol. Es por eso de que los niños desde pequeños deben de hacer actividad física, deben de hacer deporte, fútbol, vóley, básquet, natación, danza, baile, caminatas, etc. Es fundamental en todas las etapas de vida, porque la actividad física desinflama ciertas áreas de mi cuerpo propio de los niveles de estrés que estoy teniendo. Y muy aplaudible, creo que era PPK, que quiso realizar pausas activas, no sé si recuerdan, pausas activas, y justo fuera del Congreso salía a realizar con sus congresistas, sus ministros, pausas activas, pero fue duramente criticado, ¿no? Y lamentablemente es el tema de pausas activas que necesitamos realizarlo en instituciones educativas, en instituciones públicas, en empresas privadas, debemos de realizar pausas activas, porque muchas personas llegan a estar sentados 6 horas, 8 horas frente a la computadora, analizando, narrando, leyendo, estudiando, etcétera, y eso pues nos conlleva a estar estresados, y que nosotros hagamos pausas activas ayuda a que el cuerpo segregue dopamina. Recuerden que la dopamina es una hormona que nuestro cuerpo segrega también de manera natural, y la dopamina es la que tapa los niveles de cortisol. Es por eso que las pausas activas, la actividad física debe de ser
algo diario de nosotros, ¿no? De los 7 días debemos de realizar sus 30 minutos a 45 minutos de actividad física cada día para poder ayudarnos a prevenir y a intervenir estos temas de la ansiedad. Y aparte de ello, también es fundamental que nuestras autoridades se involucren en prevenir temas de salud mental. Qué bonito es ver, ¿no?, cuando los alcaldes inauguran canchitas deportivas y ayudan a las instituciones educativas a mejorar sus ambientes para que los alumnos sigan haciendo deporte, la contratación de los docentes de educación física. Eso es fundamental porque la actividad física, vuelvo a repetir, científicamente ha descubierto que disminuye los niveles de cortisol. Así es que no solamente hay que hacer actividad física para que el cuerpo se vea bonito, sino también para que nuestra mente esté saludable. Qué bien, doctora Yesmith, por estos consejos, esta consejería que cuánta gente necesita, cuántas personas están pendientes de saber cómo manejan esto. Y doctora, y vamos a comentar si hay que apoyarse en medicamentos para enfrentar la ansiedad. Decía la pregunta que quedaba pendiente, si hay que apoyarse en algunos medicamentos para enfrentar la ansiedad. La ansiedad, cuando es leve, los estudios han demostrado que la psicoterapia y la actividad física es suficiente. Cuando la ansiedad es leve, pero cuando la ansiedad ya es moderada y severa, sí o sí necesitamos el apoyo de los medicamentos respectivos para que nos ayude a equilibrar los niveles de neurotransmisores. Y esos medicamentos, que son en su mayoría los ansiolíticos, son recetados por especialistas, que en su caso es el médico psiquiatra o el médico de familia en el centro de salud mental o los médicos con estudios en temas de salud mental. Asimismo, es importante mencionar, ojalá nos estén escuchando la población, que existe algunos medicamentos, especialmente las benzodiazepinas, que nos generan dependencia. Mucho cuidado, por eso es que todos los medicamentos farmacológicos de salud mental tienen que ser vendidos bajo receta médica. Está totalmente prohibido que las farmacias, las boticas vendan medicamentos de salud mental sin receta médica, porque hay medicamentos que conllevan a las personas a generar dependencia. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Es por eso de que tienen que ser supervisados por un equipo de profesionales, por el médico, licenciado en enfermería, el químico farmacéutico, ¿no? Para ver, porque los medicamentos también generan efectos secundarios. Si bien es cierto, ¿no?, algunas personas vemos en nuestra provincia que ya tienen su dependencia, no pueden dormir, van y compran su alprazolam, su diazepam y todo ello, pero ya sin ese medicamento no pueden dejar de conciliar el sueño. Entonces es importante que el profesional que prescribe, obviamente que no todos los medicamentos para la ansiedad generan dependencia, es por eso de que tiene que ser bajo prescripción médica. Ya cuando la doctora va viendo, ¿no?, en nuestro caso la psiquiatra o el médico de familia, va viendo que la psicoterapia ya está dando el efecto respectivo, el paciente ya está teniendo sus recursos de afrontamiento ante situaciones, ellos automáticamente van disminuyendo la dosis, ¿no?, hasta poder darle de alta en el medicamento y la psicoterapia va continuando. Bien, entonces estos medicamentos sin la indicación profesional no puede automedicarse, ¿no? Así Esto es. Conlleva a empeorar la situación. Así es. O hacerse dependiente, ¿no? Ajá, especialmente a la dependencia, dependiendo del tipo de medicamento que van teniendo. Y las normas son claras, porque a veces creo que aquí la mayor parte de la población estamos acostumbrados de automedicarnos. Ese es un problema, ¿no? En ese caso, ¿qué se puede hacer? Por más que nos recomienden, pues usted sugiere, no hay que ir directamente, sino hay que consultarlo si es pertinente o no, o si debo pues consumir este o tal medicamento, ¿no?
Tengo entendido que hay sanciones respectivas porque especialmente ya hay una norma legal que prohíbe la venta de medicamentos, especialmente en temas de salud mental. Está totalmente prohibido vender sin receta médica. Y concientizar a la población que los medicamentos para temas de salud mental, para temas de depresión, para temas de ansiedad, tienen que ser medicados o supervisados por un especialista porque puede tener efectos secundarios en el organismo de los pacientes, ¿no? ¿Y esos son mayormente cuidados personales o colectivos o dentro de la familia? Lo que pasa es que los efectos secundarios se refiere. Lo que pasa es que los efectos secundarios van a depender de cómo el organismo del ser humano lo van asimilando, dicho medicamento. Como que en algunas personas tienen efecto secundario y en otras personas no les da ese efecto secundario. Como por ejemplo, empiezan a tener resequedad de la boca, empiezan a tener su andar es un poco más lento, o empiezan a tener dificultad en el sueño, o aumenta el sueño, o les quita el sueño, y algunas personas empiezan a tener su desviación de la mandíbula, ¿no? Empiezan a tener a torcer ciertas partes de la mandíbula. Entonces, no todas las personas reaccionan, o no todo el organismo de las personas reaccionan de la misma manera ante ciertos medicamentos que se les puede brindar. Bien, pues doctora, entonces hoy hemos estado tratando sobre el tema de la ansiedad, los síntomas, también los temas que se van desarrollando y sobre todo los efectos y cómo hay que enfrentarlos, ¿no? Cómo lo enfrentamos este tema de la ansiedad. ¿Cuáles serían las recomendaciones, doctora, que haría como conclusión de esta conversación? Decirles pues que la ansiedad es normal cuando me permite tener un desenvolvimiento adecuado, pero si ya veo que esta ansiedad me está causando problemas y mis síntomas están por más de 15 días, por favor busquemos apoyo profesional. Aprendamos a manejar el estrés. Aprendan a hacer por favor actividad física, hagan actividad física, sus 30, 40 minutos diarios. Aparte de hacer actividad física, aprendan ustedes a identificar qué cosas les ayuda a relajarse, a estar bien, de repente salir al campo, caminar, recibir los rayos del sol, comer algo que les agrada, porque cuando tú haces algo que a ti te agrada, automáticamente disminuyes tus niveles de cortisol, producto del estrés. Abraza más, tenemos que abrazar 8 abrazos diarios. Cuando tú abrazas, el cuerpo segrega dopamina. La dopamina tapa los niveles de cortisol. Abraza más. Únete más con personas vitaminas. Si bien es cierto, en nuestra sociedad tenemos personas, como lo llamamos, tóxicas y personas vitaminas. Las personas vitaminas son aquellas personas que te inyectan energía, motivación, ganas de ser tú misma, tu mismo ser, de que esa persona te ayuda a crecer personal y profesionalmente, y alejarnos de las personas que son como esos murciélagos que nos absorben nuestra energía, ¿no? Y obviamente que en nuestra sociedad existen personas ya con problemas de salud mental que cuando no son conscientes más bien dañan a otras personas que necesitan seguir avanzando, ¿no? Y eso es manejar adecuadamente el estrés, únete más con personas vitaminas, ten un buen estilo de crianza a tus hijos, bastante actividad física y vive en ambientes familiares saludables, libres de cualquier tipo de violencia. El ambiente donde uno pues trabaja, donde mayormente reside o donde mayormente permanece debe ser, vamos a decir, adecuado, ¿no? Así es, recordemos que nuestro trabajo es como nuestro segundo hogar, es por eso que es importantísimo que todas las instituciones públicas y privadas busquemos de que esos ambientes de trabajo sean sanos, sean saludables, donde exista una comunicación efectiva, donde se elimine el tema del cotilleo, de los chismes, de los malos entendidos, donde exista una comunicación abierta, una comunicación en donde podamos expresar con respeto lo que pensamos, lo que sentimos, en donde exista oportunidad para todos de la misma manera, en donde todos se sientan como si fueran una familia. Qué bien. Doctora Yasmith Llata Chávez,
de Renacer. Ha sido un gusto esta tarde conversar con usted y que nos ha explicado, nos ha dado las pautas, los procesos, así como también hacer un seguimiento y sobre todo prevenir el tema de la ansiedad, que al final se puede complicar en la salud de las personas. Muy bien, doctora, será hasta el próximo programa. Muy bien. Invitarles todos los viernes nuevamente, escucharnos por esta Radio Santa Mónica, el programa Renacer Contigo. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te sientes abrumado? ¿La tristeza te acompaña? En Chota, todos enfrentan desafíos en su salud mental, pero hay esperanza. Renacer Contigo. En Santa Mónica Radio te ofrece un espacio de apoyo y aprendizaje. Aprende herramientas prácticas para cuidar tu bienestar emocional, consejos, entrevistas y experiencias reales para mejorar tu calidad de vida. Renacer Contigo, los viernes a las 5 de la tarde por Santa Mónica Radio. Comienza a cuidarte hoy mismo. Renacer Contigo.